Son, según el diccionario, es un baile popular de parejas enlazadas, típico del Caribe, en el que se hacen movimientos y contorneos sensuales. Es una composición musical y vocal que acompaña a este baile, resulta de la mezcla de elementos africanos y europeos, y se suele interpretar con instrumentos como el tres, el bongo y el güiro. Más allá del típico paisaje caribeño compuesto por la forma de bailar y su música, pero también la actitud y gestualidad tan características e identitarias, ¿de dónde surge este género que ha influenciado a tanta música? ¿Cuáles fueron sus influencias musicales, sociales y culturales que confluyeron en el son y conformaron la personalidad estética caribeña tan distintiva para el resto del mundo? Los cubanos somos salsosos, guaracheros, nos divertimos mucho. Diferente. Lo tenemos en la sangre. Esto es Cuba. Te propongo un recorrido por la historia del son. El son fue producto del sincretismo cultural cubano. Fue un canal de expresión de identidad popular que se alimentó de expresiones culturales nativas, africanas y europeas, generando una identidad con rasgos y características autóctonas. Dada la falta de documentación apropiada, no es posible determinar de manera exacta el origen del son cubano. Según Olau Alén, en el son y su expansión caribeña, el grupo humano principal que dio nacimiento a las primeras manifestaciones artísticas y estéticas del complejo de géneros musicales pertenecientes al son se asentó en el extremo este de Cuba, donde se encuentra la cordillera montañosa más grande del país, la Sierra Maestra. Por tanto, en ella quedan ubicadas las zonas más intrincadas y de difícil acceso. Este grupo no pobló las ciudades ni los pequeños poblados, sino las áreas rurales destinadas fundamentalmente al cultivo de la tierra. Así, las clases sociales a las cuales pertenecieron en un inicio fueron la campesina y la de los labriegos del campo. La época de aparición de este grupo humano en particular no debe haber ocurrido en fecha anterior a la segunda mitad del siglo XVIII. Hablemos de las condiciones sociales de la isla. La independencia cubana es una de las más tardías de América Latina, que culminó con la proclamación de la República de Cuba el 20 de mayo de 1902. Pero la realidad es que no era independiente. Cuba durante este periodo fue un estado títere o una colonia de facto de los Estados Unidos. Los movimientos liberadores comienzan en 1848, exactamente con la publicación del Destino Manifiesto, y desde la década de 1880 ya existían en Cuba movimientos proletarios. Después de varios gobiernos militares y golpes de Estado a lo largo de la historia prerevolucionaria, el movimiento 26 de julio comunista, encabezado por Fidel Castro, lideró la resistencia contra la represión de Batista a través de una guerra de guerrillas urbana y rural que culminó en la derrota definitiva del gobierno dictatorial a manos de los rebeldes dirigidos por el Che Guevara en la batalla de Santa Clara, librada el día 31 de diciembre de 1958. Según Olau Alén, no es una simple coincidencia que en este periodo aparecieran también en Cuba los primeros rasgos de un pensamiento nacional, tanto en la literatura como en el resto de las artes. Esta nueva ideología fue fundamental para que exista una música que podamos definir como cubana, ya conformada la personalidad estética del individuo nacido aquí y con antecedentes, comportamientos y actitudes humanas muy bien definidas, capaces de generar tradiciones. Volvamos a ese grupo principal que dio nacimiento a las primeras manifestaciones. Cómo se fue expandiendo y retroalimentando con el resto de Cuba y Caribe. Según Olau Alén, estas son algunas causas. 1. El conglomerado humano de Sierra Maestra tuvo que crear métodos artificiales para romper con el aislamiento geográfico, celebrando fiestas de carácter económico y social, e incluso para poder presentar en sociedad alguna hija soltera con la intención de casarla. Con el tiempo, adquirieron características locales, incorporando platos típicos, bebidas típicas y también la música. 2. La expansión del ferrocarril y la creciente industria azucarera constituyeron un factor social importante
importante en el traslado de las tradiciones soneras hacia el Caribe, ya que en el año 1886 la abolición de la trata y la esclavitud obligó a contratar trabajadores llegados a Cuba desde otras áreas del Caribe para suplir la falta de mano de obra, con la posibilidad económica de volver a sus respectivos países al finalizar la temporada de trabajo, creando así un flujo migratorio temporal. 3. Durante el siglo XX, por muy diversas razones, se asentaron en La Habana grandes cantidades de individuos provenientes de la región oriental, como también muchos habaneros en tiempo de zafra hacia la región oriental. El son de la mateodora es una antigua canción cubana autóctona que muestra en su acompañamiento los primeros elementos rítmicos de origen africano que llegaron de España. A Teodora Gines, nacida en el siglo XVI en Santiago de los Caballeros, se le atribuye la autoría de la canción Son de la Mateodora, alrededor del año 1562. En 1971, el investigador Alberto Muguercia cuestionó esta teoría argumentando que el son de la mateodora era solo una canción y que en el año 1562 no existían los instrumentos usados en el género del son cubano. Muguercia y otros investigadores como Danilo Orozco fijan el origen del son en la zona montañosa de la Sierra Maestra, en la provincia de Oriente alrededor de 1880, y su popularización ocurrió a partir de 1892. ¿Dónde está la mateadora? Rajando la leñeta con su palo y su bandola, rajando la leñeta. ¿Dónde está que no la veo? Rajando la leñeta, rajando la leñeta, rajando la leñeta, rajando la leñeta. Ah, na 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 na. Ah, na 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 na. El músico cubano Armando Rodríguez Díaz, que se ha dedicado a investigar la historia de la música cubana, dice: las rumbitas campesinas, que surgen a mediados del siglo XIX, son una manifestación del prototipo de la rumba, así como la simiente primigenia del son. Existen evidencias de que ya en las contradanzas que se tocaban en La Habana a mediados del siglo XIX existían un esbozo del montuno característico del son. Ellas muestran, en forma parcial o embrónica, todas las características que fueron identificadas posteriormente con el estilo del son, es decir, la repetición de una frase llamada montuno, el patrón de la clave, un contrapunto rítmico entre los diferentes planos de la textura musical, el guajeo, el tres, los ritmos de la guitarra, los bongoes y el bajo, así como el estilo de pregunta y respuesta entre el solista y el coro. Es en La Habana donde se reúnen todos los elementos de estilo que dan lugar al nacimiento del son, que se cristalizó cuando se unió el empleo de los instrumentos de cuerda pulsada, traídos por los europeos, con determinados comportamientos característicos de la ejecución de la música en instrumentos de percusión provenientes de África. Lo trascendental de este hecho radica en que se hibridaron así dos formas muy diferentes de concebir y organizar el arte musical, una generada por los europeos y la otra por los africanos. Una sección de estructura cerrada con final predeterminado, sección de intenciones positiva que se ubica de forma permanente al inicio de cada obra sonera, y se continúa con una sección de estructura abierta o infinita de pregunta-respuesta que caracteriza de forma absoluta al complejo de géneros musicales del son, llamado montuno. El patrón rítmico de la clave se origina en las tradiciones de la música subsahariana. El patrón se encuentra también en las músicas de la diáspora africana. Es utilizado como guía para la organización temporal en géneros de la música afrocubana. Este patrón de 5 tiempos, distribuido en grupos de 3-2 o 2-3 pulsaciones, constituye la estructura esencial del son. El patrón de la clave mantiene la cohesión rítmica. Según Radamés Giró, el son es el primer ritmo del Caribe que se impone internacionalmente después de haber conquistado la región.
Las tradiciones creadas con el son se extendieron hacia las vecinas islas del Caribe, sobre todo en el Caribe hispanohablante, ejerciendo influencia sobre otras prácticas musicales surgidas allí bajo condiciones económicas, sociales y geográficas muy similares a las de Cuba. Posteriormente, los movimientos de baile sonero se trasladaron hacia las formas cotidianas del andar y del gesticular de los cubanos, e incluso esto se extendió como comportamiento de belleza hacia todo el Caribe hispano. Ello condujo hacia cambios dentro de sus concepciones estéticas, pues al acercar estos individuos sus movimientos cotidianos a las actitudes músico-danzarias nacidas del son, adoptaron un tipo de actitud que el resto del mundo ha reconocido como una típica alegría caribeña. La música cubana también ha influenciado considerablemente en otros países. Ha contribuido no solo al desarrollo del jazz y la salsa, sino también al desarrollo del tango argentino, el afrobeat de África Occidental, los géneros dominicanos como la bachata y el merengue, la cumbia colombiana y el flamenco español. Cuba ejerce un indiscutible rol hegemónico en la cultura en general y en particular en la música latinoamericana. Esa hegemonía no solo consiste en la producción de ritmos, géneros, composiciones e intérpretes de extraordinaria calidad, sino en su poder de difusión y de penetrar en la vida de millones de sujetos por todo el subcontinente. Desde hace mucho tiempo, conociendo o no que se trata de música cubana, los latinoamericanos hemos construido partes importantes de nuestras vidas en torno a sus ritmos y acordes. Mi futura emperatriz, mi amor es tan fuerte y loco. Te voy a dar un besito en la punta de la nariz. Tú me quieres dejar, Eres mía. yo no quiero sufrir. La coba se fue. Contigo me voy mi casa.